Mario Más Salud, este espacio de radio en el que hablamos de integrativa, ¿no? Como se le dice, el enfoque en salud que considera a la persona en su totalidad. Siempre estamos hablando, y el doctor lo reitera permanentemente, cuerpo, mente, espíritu y sociedad, ¿no? Así es, Vir. Y con un tema que quiero que vos lo presentes al tema y ya le damos los muy buenos días al doctor. Sí, no, un tema que está medio relacionado, yo diría relacionadísimo con lo que hablamos de desintoxicación el miércoles pasado, y es la depuración corporal. Y con esto le damos la bienvenida al doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda, doctor? Fríos días. Sí, fríos días, sí. Fríos días, ¿no? Por lo Pero bueno, está es coherente con la estación en todo caso, ¿no? Sí. Más no podemos pedir. Más no podemos. No. Depuración corporal, ¿qué tiene para compartirnos? Para compartir. No, el otro día hablamos de la parte de desintoxicación o depuración, si bien es un tema etimológico, quiere decir lo mismo, es decir, se usa prácticamente como sinónimos. La depuración es limpiar, desintoxicar, sacar las toxinas. A mí personalmente me gusta más desintoxicación porque en el fondo son toxinas que se juntan en nuestro organismo, ya sea de afuera o de adentro. De adentro por el metabolismo, por ejemplo, el ácido úrico, que es una endotoxina, a partir del metabolismo, que su acumulación produce enfermedades como la gota, y las exotoxinas, que es un tema que es lo que nos viene de afuera. Pues sabés que nosotros tenemos 4 pieles, decimos, la primer piel o el epitelio la piel que nos reviste hacia adentro, y las mucosas, la primera, que generalmente no le damos importancia como fuente de absorción, que nos ponemos cualquier cosa en la piel, es decir, nos ponemos crema, sí, nos ponemos alcohol, nos ponemos detergentes. Vos sabés que eso se absorbe en nuestro organismo y se metaboliza en el hígado. Nosotros no le damos importancia porque decimos, en la piel no pasa nada. No, en la piel se absorbe un porcentaje, y yo siempre digo, no te pongas en la piel lo que no te puedes poner en la boca, porque se absorbe. Es decir, y no le damos importancia a eso. Se me pasó por la mente el trabajo de los amigos mecánicos. Exactamente, lavando piezas con nafta, y eso se cubre, se cobra un peaje, claro, en salud. Lo que pasa es que no le damos bolilla, porque somos muy lineales en buscarla, igual que los pintores, claro, igual que los desodorantes que nos ponemos en las axilas, es decir, con el aluminio que tiene. Es decir, eso, aunque usted no los crea, pasa al organismo, y se pasa por todo y pasa al hígado y se metaboliza en el hígado. El otro son las mucosas, es decir, lo que nosotros absorbemos por la boca, las amalgamas que nos ponemos en la boca, el odontólogo, hay que darle importancia. Es decir, ahora ha cambiado el material, pero antiguamente, cuando se usaban elementos que después se demostraron que son tóxicos, y no se le daba importancia. También, ni hablar la comida. Es decir, nosotros hoy estamos patrocinados por hemos cambiado la manzana, la hemos cambiado por la parte de limones, pero lo que comemos, de los alimentos que tienen, es muy importante. Cuando nosotros el programa anterior dijimos, prestemos atención de dónde compramos las cosas, de dónde provienen las cosas, es decir, que no hay una referencia de dónde vienen las verduras, de dónde viene la fruta, dónde vienen los huevos, la fecha de vencimiento. Eso pasa por las mucosas, se absorbe, y ni hablar de los medicamentos, porque los medicamentos también tienen su peaje, es decir, tienen su lado A y tienen su lado B, sus reacciones colaterales. Por eso invito a la gente que tome medicamento que se informe. Cada medicamento tiene una instrucción donde vienen sus reacciones colaterales, y no le damos tanta importancia a eso. Y muchas veces tomamos medicamentos en forma prolongada, muy prolongada, sí, y no nos damos cuenta. Es decir, que estamos teniendo muchas veces problemas de constipación o problemas dermatológicos, y tapamos con una crema un problema dermatológico, y por ahí la causa es el medicamento que tomamos en forma prolongada. Es decir, ni hablar, por ejemplo, te veo a vos con anteojos, y también tiene es decir, claro, no, los problemas de la piel, ¿no? Pero entonces, darle importancia, esa es la primera piel. La segunda piel es la ropa, lo que cubre la piel, al tema de los anteojos. La ropa nosotros la lavamos con elementos, sí, es decir, y el elemento con el calor del cuerpo se absorbe. Es decir,
por eso nos acostamos a dormir y la ropa que usamos de cama, el calor cuando vos estás durmiendo, que uno genera, produce modificaciones en la ropa y se absorbe. Por eso yo siempre sugiero dormir sin ropa, porque es la mejor forma de que nada te toque. Si bien las sábanas, claro, prestarle atención con qué se lava las sábanas, es decir, son cosas tan sutiles que no le damos importancia. Y hoy en día la ropa, si vemos todo el proceso químico, los famosos vaqueros que usamos todos desgastados, que los pagamos para comprar los rotos, tienen todo un proceso de elementos químicos que influyen en la salud. La tercera tiene que ver con el medio ambiente, es decir, donde estamos rodeados. Por ejemplo, pintamos un lugar y eso se absorbe, el ser humano por la parte respiratoria lo absorbe, que no le damos importancia. Es decir, con esto no quiero hacer terrorismo verbal. El objetivo es tomar conciencia. Claro, ser consciente de es decir, ser consciente de todo lo que nos afecta, porque muchas veces hoy nos percatamos de algunas cosas y no nos dimos cuenta que esto viene hace mucho tiempo. No, entonces, claro, con esto lo importante, lo invisible es invencible. Cuando vos visibilizás el problema, lo empezás a prestar atención. Entonces, prestarle atención, cómo está nuestro medio ambiente, la ropa que usamos, los elementos de lavado que usamos, y el cuarto elemento es la polución atmosférica. Es decir, la vez pasada tiramos algunas líneas que vamos a extendernos después sobre la contaminación electromagnética, pero tenemos que hablar de las naftas, cuando uno va a las estaciones de servicio, como vos dijiste, la parte de la mecánica, la gente que está trabajando con pintura, es decir, el medio ambiente también está contaminado, y no nos damos cuenta fundamentalmente de la contaminación sonora, de la contaminación electromagnética, de la contaminación visual, es decir, son cosas que, insisto, no es hacer terrorismo verbal. Es decir, muchachos, miren, prestémosle atención a esas cosas que pueden influir en nuestra salud. ¿Que a todos nos influyen igual? No, a todos no. Algunos más, a otros menos. Pero prestarle atención a eso es muy importante. Ser conscientes, sí, del mundo en que vivimos, que no podemos salir ni de un día para el otro, borrar todas estas cosas, pero sí decir, puede ser que lo que me esté pasando esté relacionado con todo esto. Entonces, sí, piel, ropa, medio ambiente, polución atmosférica. Y lo que ingerimos. Prestarle atención, desde la comida hasta lo que respiramos. Bueno, a mí me gustaría que, porque lo hacíamos como una suerte de repaso fuera de micrófono antes de empezar el espacio, que digamos enumeremos rápidamente los filtros. Filtros. Así como el auto tiene su filtro, un aire acondicionado, nosotros tenemos filtros también. Exactamente. Que intentan depurar, a veces el pobrecito deben quedar saturado o están saturados. Claro, prestarle atención a los filtros. El principal filtro, yo digo, que es el médico del organismo, es el hígado. El hígado, vos sabés que el año pasado hicimos, ¿te acuerdas que una de las charlas que venimos acá, hicimos una experiencia, el 75%, un estudio que hicimos, esto está estudiado, es decir, no lo inventamos. Hicimos en imagen, hicimos una campaña sobre detección de hígado graso en personas de más de 40 años. El 75% nos dio patología hepática. 75%. Claro. Les aclaro, yo había hecho un estudio hace 15 años, me daba un porcentaje del 40%. Alguien me dirá, es mucho, es poco, yo no te digo qué es, pero es un tema que le tenemos que prestar atención, porque el hígado es el médico del organismo, es el primero. Cuando el hígado se empieza a enfermar, el hígado graso, hay que pensar a prestarle atención. Claro. Yo le sugiero, y una de las cosas llamativas, dicen que el hígado graso no tiene tratamiento. Tiene tratamiento. Yo había escuchado eso también. Todo tiene tratamiento. Lo que pasa es que hay que prestarle atención y nos tenemos que hacer cargo. El hígado, para mí, yo siempre digo que el hígado es el médico del organismo y hay que prestarle atención. El segundo elemento es el intestino. El intestino, Hipócrates, hace muchos años, decía que todas las enfermedades empezaban en el intestino. Todas las enfermedades empezaban en el intestino. Y cuando más lo estudias, más te das cuenta qué bárbaro que es es como el segundo cerebro, dicen que. Exactamente, y a partir del segundo cerebro, viste que se habla mucho del estrés. Es decir, no, que lo de afuera me estresa.
malas noticias. Claro. Está comprobado que depende mucho del funcionamiento intestinal. Quien tenga mejor funcionamiento intestinal va a tener mejor adaptación al estrés. ¿El huevo o la gallina? Ajá. Eso, te digo, eso es un concepto que yo lo leí me cambió la vida. Cuando ahí empecé a ser fanático del intestino. Porque en serio, porque en general uno no le da bolilla. No, ¿cómo vas de cuerpo? Y acá hemos tenido charlas. Sí. No, voy bien. ¿Cada cuánto vas? Cada 2 días. Uno tiene que ir todo. No es ir bien, pero nunca nos enseñaron. Claro. Es decir, ¿cuántas veces te interrogaron a vos cómo vas de cuerpo? No, va de cuerpo, nunca. Es decir, es importante cuando uno va de cuerpo, cuántas veces va, el color de la materia fecal, si tiene olor o no tiene olor, si pega o no pega el inodoro, porque esos son signos, parámetros clínicos que al médico avesado le da y le indica, es una brújula que le puede servir para un diagnóstico. Entonces, el intestino, y hay muchas patologías que no le damos importancia porque el intestino es fantasma. Por ejemplo, la depresión. La depresión, una de las causas de depresión es el mal funcionamiento intestinal. Si vos recordás que en el intestino funciona la serotonina es la hormona del bienestar. El término caracúlico tiene su origen. Claro. Es decir, vos podés hacer te pones en la puerta de tu casa y los ves pasar a la gente y vos le ves la cara y yo te aseguro que tenés un alto porcentaje de saber cómo va de cuerpo esa gente. Claro. Por favor. Qué verdad, ¿no? Es decir, porque nosotros decimos, no, tiene que ver, con todo respeto, ¿no? Es decir, tiene que ver con el nivel de serotonina. El nivel de sonrisa de una gente tiene que ver si funciona o no funciona el intestino. Lo que pasa es que no le damos importancia al funcionamiento. Es importante ir por lo menos todos los días, prestarle atención a eso. Y generalmente la gente usa y abusa de laxantes. Y si se dieran cuenta que la importancia de la dieta, igual que los fenómenos alérgicos, vos sabés que la mayoría de los fenómenos alérgicos tienen que ver también con el intestino. La alergia. Mira. La alergia. Es decir, siempre en la persona alérgica hay que estudiar parásitos. Los parásitos, pues fíjate qué interesante. Claro. Los veterinarios tratan parásitos a todo el mundo. Los dueños nunca le hacen un estudio parasitológico. Es decir, vos fíjate que se ha perdido. Lo único que tienen parásitos, parece que hasta los 18 años tenemos parásitos. Después de los 18, viste que a los niños todos van y le piden nos hemos olvidado de los parásitos. Y los parásitos son las bases de los fenómenos alérgicos, junto con el gluten y las harinas. Son la parte del fenómeno alérgico. Y no se le da importancia. Por eso el intestino como rol es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. El otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con el riñón. El riñón hay que limpiarlo, es un gran filtro. ¿Y cuál es el mejor limpiador del riñón? El agua. Es decir, si no tomamos agua, dijimos la vez pasada que el agua que no se mueve se estanca y se pudre. El cuerpo lo mismo, el 60% es agua, si no nos movemos, no hacemos gimnasia, nos pasa lo mismo. Y el principal filtrador es el riñón. Y vos sabés que los problemas renales han ido en incremento. Y hay formas de limpiar el riñón muy fácil. Quien tenga bañera, que a la noche se llene la bañera con agua y sal, y es la diálisis más barata que hay, el baño con agua y sal. Claro, es decir, lamentablemente llevamos una cultura que se han sacado las bañeras, pero la bañera es un excelente recurso terapéutico y no nos damos cuenta. Agua y sal no es. Y el que no tenga bañera, que agarre agua y sal y se lo ponga a los pies, lo que hacían antes. El abuelo hacía, los abuelos, es decir, no era gente tonta el cuentón o la palangana con sal. Con sal, pero sí exactamente, vos sabés que el primer síntoma de que el cuerpo se está intoxicando es la hinchazón. Cuando nos vamos hinchando, ¿qué es la obesidad? Es un signo que el mecanismo de depuración no anda. Entonces, el riñón, tomar agua y sal. Es decir, fíjate cómo podemos depurar el riñón. Fácil. Como el hígado con ayuno. Es una forma. No comas. Y el intestino con ayuno. Es decir, cómo podemos ir limpiando cosas. Después el agua con bicarbonato, dicen. También se puede usar, pero eso para otra, si querés, para no desviarme del tema.
Habían preguntado. El agua con bicarbonato es un excelente para mejorar el pH. Por ejemplo, es muy indicado en los problemas ginecológicos, en los problemas de flujo, es un excelente recurso. El tercer, para terminar, si no, vamos ping-pong, ¿me entiendes? Para terminar, la parte respiratoria. Sí. El pulmón es otro gran... La mucosidad. ¿Por qué tenemos mucosidad en invierno? Porque tomamos leche. La leche, es decir, cuando evitemos la leche y los lácteos, no vamos a tener mocos. Es decir, pero es muy sencillo. Yo le hago... Me encanta porque ustedes dos son dos personas excepcionales. Prueben, no crean nada de mí. Prueben una semana. Eso no hablábamos con Luis nosotros y le decíamos a la audiencia, nosotros acá escuchamos, pero también hacemos, y cuando venimos los miércoles decimos como hiciste esto, sí, es cierto. Lo ponemos en práctica. Entonces, leche, y se nos va, dejamos la leche y se va la mucosidad. Exactamente, leche y quesos. Lo que pasa es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque la cultura, estamos cambiando cultura. Entonces... Los problemas respiratorios van de la mano de la leche y de los quesos. Las sinusitis crónicas, si no sacan la leche y los quesos, es muy difícil que se cure. Firmo esto, pongo los años de experiencia. Y el quinto elemento es la piel. La piel es otro elemento depurativo. Cuando nosotros empezamos a tener erupciones, algo quiere decir. ¿Qué pasa? Las tapamos con crema. La crema es el síntoma y siempre vamos a la cabeza, pero no nos damos cuenta que la piel es un depurativa que va sacando hacia afuera y no le damos la importancia que tiene. Entonces, ¿cómo podemos limpiar la piel? Muy sencillo, duchas bien calientes, con vapor. Es decir, fíjese que di 5 cosas de depuración tirando a lo que vos me preguntaste. Muy sencillas. Claro. Ayunar. Económicas. Y económica. Ayunar. Les quiero decir... Acordate y recordá que el cuerpo es una máquina. Si vos comés todo el día, toda la energía va a estar en el metabolismo y se olvida del sistema inmunológico, del sistema respiratorio. Entonces, cuando más livianos mantengas el tanque, mejor va a andar. Lo que pasa es que tenemos una cultura que nos llenamos el tanque, entonces toda la energía está en la parte digestiva y nos olvidamos de la parte respiratoria, ni hablar de la parte mental, porque también tiene mucho que ver la parte mental. Si toda la sangre va en la parte digestiva, el cerebro no llega, entonces ahí viene otro de los problemas. Entonces, el ayuno, cosa fácil, tomar agua, fácil. Baños de agua y sal, fácil. Inhalar cuando nos duchamos, tratar de hacer ejercicio respiratorio para respirar bien y mantener bien limpia la piel, porque la llenamos de cremas, fundamentalmente las mujeres. La llenamos, y si la gente se diera cuenta de lo que son las cremas, por lo menos, por favor, a la noche, mantenga la piel limpia, que respire, es decir, que respire, igual que los labios, ni hablar de los labios. Las uñas, ¿puede ser también? Las uñas también, pregúntenle a la gente que trabaja con las manos, que trabaja con elementos químicos, por ejemplo las peluqueras, cómo padecen el tema este. Es decir, uno de los trabajos más insalubres que hay es la peluquería. Es decir, ¿por qué? Porque trabajan con sustancias químicas, están mucho tiempo parados y muchas veces, vos sabés que a mí me ha pasado, seguro que con vos y conmigo pero pienso en ese proceso también que es peligroso, también potencialmente peligroso, el tema de las tinturas exactamente, las tinturas se absorben, el planchado, que el pelo quede alisado, creo que se usa también componentes. Esto parece una venganza de los pelados. Una venganza de los pelados, ya que estamos, le damos. Hablando en serio, creo que el objetivo nuestro, les insisto, no es hacer terrorismo verbal, sino que la gente tome conciencia y que experimente. Es decir, nosotros le damos información, suma, pero la acción multiplica. Es decir, que no se queden con nuestras palabras, sino que las experimenten. Claro. Y una última cosa que también es muy importante es la parte de las toxinas mentales. Es decir, eso también... No menos importante. Las palabras tienen mucho poder. Es decir, yo siempre digo que no hay que mentir no por el otro, sino por uno mismo, porque eso es una toxina hacia uno mismo. Cuando uno miente mucho, se intoxica a uno mismo, porque no es coherente.
y es muy importante en la fisiología del ser humano. Yo te digo, hay pruebas que se hacen que con una palabra podés modificar el cuerpo de una persona, con una palabra. Con una palabra modificás el cuerpo, así que cuando uno se pasa diciendo mentiras, imagínate cómo afecta. Y ni hablar, como nos dijo el otro día, que una oyente nos escuchó, que dijo que nosotros traíamos buena onda, ¿no? Y escuché lo que es mirar la televisión, los problemas. Yo les digo, en estos temas tengan mucho filtro. Si yo te diría, hoy el filtro más importante, tanto como el agua, es el filtro de lo que uno escucha y lo que uno ve en los medios informáticos y televisivos, ¿no? Porque nos ayudan a una buena calidad de vida. Y eso también, yo creo que hay que vacunarnos contra eso. Yo creo que es tanta la infodemia que hay, es decir, podés estar con la mejor sonrisa, pero te tomás un pedazo de Crónica TV y te aseguro que, que la vibración tuya baja muchísimo, ¿no? Unas dosis de los canales de televisión argentinos y bueno, con la inseguridad a la cabeza en ranking. Claro, por eso no te digo... Esto no es, como usted dice, tapar ni mucho menos, digo, la situación, pero digo, tratar de que esto... que haya más variedad, por lo menos sería interesante, ¿no? Siempre, por lo menos que cambien. Por lo menos que cambien. Por lo menos que cambien. Ojalá hicieran un boletín informativo de buenas noticias, ¿no? Claro, lamentablemente. Que es la idea de nuestro programa también, como traer buenas noticias. Exacto. Y no empaparnos tanto con lo malo que está pasando con las vacunas, el COVID. Informamos, sí, pero intentamos llevar otra energía a la gente, y así esto lo podemos ver con la cantidad de mensajes que acabamos de recibir. Entre ellos dice, qué barbaridad, muy buena charla, dice Jorge, un gran oyente. Sí. También, bueno, hay preguntas sobre el ayuno, preguntas, dice, buen día chicos, muy buenos los consejos del doc, necesito dejar de fumar, hice intentos todos fallidos, le pueden preguntar al doc dónde puedo contactarme, bueno, al final de minutos nomás, vamos a dar el número todos de los celular, contactos para hacer algún tratamiento. Vos sabés que el tema del cigarro, yo tengo un amigo que se dedica a dar cursos, que yo le ayudaba en Buenos Aires, y con el tema de la pandemia no pudo venir acá, y me dijo, mirá, yo fui tantas veces al curso, le ayudé a él dando cursos, que es muy factible que lo hagamos. Hay dos asignaturas pendientes, una para dejar de fumar y otro de los anteojos, que eso lo vamos a empezar, porque creo que es importante socializar información para que la gente, y se van a dar cuenta que se puede hacer, que no es difícil. Muchas veces uno tiene que tener una brújula, alguien que lo guíe. Nosotros decimos que la medicina integrativa no es una medicina de recetas. No hay recetas, acá hay brújulas. Es decir, si uno no cambia la brújula interior, nadie lo va a curar, ni al Messi de la medicina. Y esto es un tema de brújulas, de buscar el tema, ¿no? Y con respecto a la pregunta, para terminar, que hizo el oyente sobre el ayuno, que él quería saber cómo... Mirá, el ayuno es una de las herramientas más importantes para mí que hay. Para la gente que no sabe, es estar un tiempo sin ingesta de alimentos. Hay distintos tipos de ayunos, hay ayuno intermitente, hay ayunos totales. Vamos a tratar, por ahí la próxima charla, si bien no está planificada, vamos a tratar, porque es un tema muy importante. Para una cosa práctica, un tip práctico que yo le sugiero, que esté 16 horas sin comer. Por ejemplo, yo soy un tipo que hago ayuno intermitente hace mucho tiempo. Desayuno, a la mañana hago una infusión de té verde con limón. Al mediodía tengo una comida sólida, y a las 7 de la tarde tomo un té. Y estoy de las 7 de la tarde hasta el otro día, a las 12 del mediodía, o una, sin comer. Es decir, lo único que tomo es líquido. Entonces, esta es una de las técnicas, esto se llama ayuno intermitente. El tema de ayuno intermitente da para varios programas, pero vamos a tratarlo en uno. Pero nos sirve como para depurar. Para depurar, es lo más práctico, y que recuerde, si ha pasado, ese oyente ha pasado la versión 5.0, que antes se ponía, era una cosa muy frecuente. Nuestros padres, nuestros abuelos lo usaban frecuentemente cuando estábamos descompuestos, decía, vas a la cama sin comer y hasta el otro día no comes. Es decir, es estar en un periodo de tiempo sin ingesta de alimentos sólidos, sobre todo. Y qué bien nos sentíamos al otro día, viste, cuando te levantás sin
el cuerpo más depurado sería. Claro, pero un concepto que yo creo que es interesante hoy remarcar es el tema de la energía. Si nosotros nos damos cuenta que el ser humano es energía y que depende cómo usemos la energía, vamos a andar. Si nosotros cargamos mucho nuestro cuerpo, mucho la parte alimentaria, mucho la parte digestiva, toda la parte energética se va a ir a la parte digestiva, entonces nos vamos a sentir pesados, no vamos a poder trabajar trabajos cerebrales, es decir, recuerde la persona que nos está escuchando cómo se sintieron después de un almuerzo opíparo o de una cena o de una cena muy importante, es decir, en cantidad, de una orgía gástrica, como yo le digo, ¿cómo se sintieron? Yo no quiero despedirlo al doctor sin porque se me cruzó esa teoría cuánto de verdad hay sobre todo basado en hechos reales, digo, o en momentos que ha pasado en la humanidad, aquellas personas que hacen sus protestas, prisioneros, lo que sea, con huelgas de hambre, digo, la teoría de que el cuerpo, si mientras tiene líquido o se consume líquido, puede tener un proceso largo sin consumir sólidos, ¿no? Sí. El sólido uno puede pasar largo tiempo quizás, pero si le faltara agua 2 días, se muere. No es así. Mirá, si querés podemos hablar. Sé que da para mucho. Da para mucho, sí. Pero te voy a tirar un tip. Hace un tiempo una gran amiga mía fue a hacer una Vivir de Luz, un proceso que hay donde durante 21 días no comes. 21. Bueno, yo como médico ortodoxo lo primero que le dije, está loca. Claro. Lo primero que dije, te aclaro, yo tenía pelo hace muchos años, claro. Yo tenía pelo, y después me puse a investigar, no estaba tan loca, y te digo, para mí fue una gran maestra y aprendí mucho del tema. Entonces, estuvo 21 días, te digo, es una de las asignaturas pendientes que me queda hacer a mí en mi vida. Estaban en una semana sin tomar líquido, que a mí me pareció, sin tomar líquido, repito, chequeen, googleen, sí. Vivir de Luz, es el proceso. Se hace, uno de los centros es en Brasil y ahora se está haciendo, un amigo mío en Córdoba lo están haciendo, y después a la semana empezaban a tomar líquido y después a la tercera semana jugos de fruta. Es decir, esa persona había tenido un problema serio de salud antes de irse. Cuando me dijo que se iba, dije, está psiquiátrica, pero después me di cuenta que yo era el equivocado. Cuando salió un proceso agudo muy importante, que le hicimos un estudio que sinceramente parecía un proceso oncológico, cuando regresó, le volvimos a hacer el estudio y está brillante, está mejor. Entonces, ahí te estoy hablando de esto hace más o menos 15 años, que para mí fue un antes y un después. Una de las cosas que en este viaje de la vida vos vas encontrando, y yo siempre digo que la gente que nos rodea son los grandes maestros, ¿no? Se puede vivir sin tomar líquido, pero insisto, cada persona es individual. Es decir, lo que acá no damos fórmulas, no damos recetas, un poco lo que dije hoy, porque alguien va a decir, el doctor Más se tomó 16 horas de ayuno, a partir de ahora hacemos todo. No, todo depende de cada uno. Claro. Nosotros estamos dando líneas generales. Yo siempre le sugiero que consulte al médico. Además sería una decisión muy radical si empezara de una. No, por supuesto. Cosa progresiva. Primero, con consulta previa. Claro. No, con consulta previa, que vaya a su médico de confianza, claro, y que siga. Pero es un elemento muy interesante. Yo soy fanático del tema del ayuno intermitente, y con respecto al otro tema, Vivir de Luz, uno de los programas, vamos a hablar de Vivir de Luz, y voy a ver si puedo invitar a la persona que fue. Uy, buenísimo. Que no es mucha gente la que ha hecho este proceso, y sinceramente para mí es uno de los ejemplos que hay en Villa Regina en el tema, ¿no? Bien, bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Ahí veía una pregunta polémica, que no tenemos tiempo para hablar, que dice, ¿qué opinas de la vacuna? Me parece que ahí tenemos para varios programas. Pero bueno, ¿cómo hacemos para contactarnos con el doctor por supuesto. Luis? Al 2984-580185, Anoten, va despacito, ¿no? 2984-580185. Bueno, a través de Facebook lo encuentran como Más Salud 2020. Recuerden, más la doble S, Más Salud 2020. Esta es la idea.
Sí. Fíjate qué interesante. Nosotros sacamos Más Salud 2020 sin saber nada de lo que iba a pasar. Claro, sí, sí. Ni sin saber lo que iba a pasar, ¿no? Qué interesante. Sí. Más Salud 2020 sin saber lo que iba a pasar. Fíjate qué interesante. Bueno, sí. Como siempre, el agradecimiento al doctor y bueno, cada vez más interesante y más acapara la atención por parte de nuestros oyentes este espacio que ya definitivamente se ha afianzado. Sin duda, yo acá tengo toda mi lista de preguntas y también hay muchas preguntas que quedaron, pero muchos temas, como por ejemplo es la vacuna, lo del cigarrillo, que son un poco más amplios, que nos llevan a otro programa, pero bueno, si querés revivir este programa lo vamos a dejar en YouTube, doctora, así todos pueden volver a hacer su consulta y vamos a dejar el contacto para que vayan a su espacio. Sí, desde ya, Virginia, Luis, muchísimas gracias. El trabajo que están haciendo ustedes en las redes, yo la verdad junto con Patricia, la verdad muy bueno. La verdad, sinceramente, gracias al espacio de la radio me siento como en mi casa. Así que eso es muy importante. Muchas gracias. Un lindo día. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa y ustedes quédense.